Así que bueno, sería Y una... después le faltaba lo de, claro, yo nombre primero lo había puesto, después lo saqué, pero me olvidé de sacar la variable. acá arriba. Claro, ¿cómo la tendría que declarar? Si Bien, le eso dijera no al lo usuario habíamos poner el nombre. visto. Sí, eso Ah, no bueno. lo habíamos visto cuando declaramos cadenas. Nosotros sabemos declarar, por ejemplo, una variable que es carácter, que va a contener solamente una letra, un número. Por Sí. ejemplo, la variable letra la declaro así. Sabemos que es un carácter. Y yo, por ejemplo, a la variable letra le puedo asignar el valor X o el valor Z, ¿no? Letra Sí. va a contener ese valor. Por eso lo pongo entre comillitas simples. Si yo estoy hablando de una cadena de caracteres, que generalmente los nombres, los domicilios, todo lo que contenga mucho texto, lo llamamos cadena de caracteres. Entonces, lo voy a declarar como un carácter, pero fíjense, acá voy a poner nombre, y tengo que poner entre corchetes la cantidad máxima de letras que va a tener, la cantidad máxima de caracteres. Por ejemplo, 10. Y acá, si le tengo que asignar un valor, puedo poner a nombre, le asigno, y entre comillas pongo algo. Por ejemplo, hola. ¿Sí? De esa forma los defino. De esa forma los Pero defino. si nosotros tendríamos que decirle, ingrese su Leerlo por nombre. teclado. Bien. Claro. De esta forma, para asignarle un valor. Si yo tuviera que, por teclado, solicitarle al usuario que me ingrese el nombre o que me ingrese el domicilio, el curso que quiere hacer o lo que sea, yo lo que voy a utilizar pueden ser varias formas. Yo puedo poner scanf, como venimos trabajando hasta ahora, porcentaje, sí. Donde tengo, no, perdón, y comillitas, porcentaje, y en lugar de la letra C, bueno, si fuera un carácter es la letra C y leemos el carácter, ¿no? Por ejemplo, leo la variable letra, que es un carácter. Si tengo que leer una cadena, puedo poner scanf, comillitas, porcentaje, y la letra S del inglés string. Y pongo el nombre de la variable que es cadena. Se llama nombre. No le pongo el ampersand. Porque las cadenas de caracteres se toman como vectores. Un vector es una estructura de datos que contiene un conjunto de valores del mismo tipo de datos. Entonces, una variable cadena lo que contiene es un conjunto de caracteres. Entonces no necesito ponerle el ampersand acá adelante. Es así, en este lenguaje es así. Otra forma de leerlo es una función que viene con el lenguaje, que se llama get, y ahí pongo lo que voy a leer. Get nombre. Fíjense que cada vez que escriben una función o lo que sea, les aparece acá cuál sería la variable apropiada, ¿no? De lo que tengo declarado, la variable nombre es una cadena de caracteres, la podría poner ahí. No me aparece como opción poner, por ejemplo, letra, ni cualquiera de las otras variables que están, ¿no? Si yo quisiera escribir, voy a poner acá, printf, imprimir un carácter. En el printf de la misma forma que veníamos trabajando ahora, ¿no? Puedo poner así, el contenido de la variable letra es, y pongo así. Si tengo que escribir la cadena, pongo printf, porcentaje S, porque lo que voy a mostrar es una cadena de caracteres. Y para el get, la función que tenemos para poder imprimir la cadena se llama put. A diferencia del scanf, del printf, no es entrada y salida con formato, es solamente la salida de datos, no necesito poner el formato de salida ni nada, solamente el nombre de la variable. Acá ya esta función me está diciendo que lo que espera recibir esta función para poder mostrar por pantalla
es una cadena de caracteres. Acá pongo la variable nombre, por ejemplo, que muestre por pantalla eso. Si yo quisiera poner un texto, tendría que poner así. Por ejemplo, printf, el contenido de la variable cadena es, a continuación el put ese. ¿Sí? Vamos a ver qué hace. Ay, no, para. Esto lo ponemos entre comentarios. Bueno, tenemos entonces la variable definida inicializada, una variable definida inicializada. Acá mostramos el texto de la variable. Bueno, acá nos pide, ¿no?, que leamos, que ingresemos un valor. Le voy a poner un cartelito mejor. Ingrese un carácter. Pongo así. Ingrese un nombre. O puedo poner ingrese un texto también. Y acá voy a poner otro cartelito. Bueno, vamos a ver qué muestra esto, ¿no? A ver, el nombre. Ah, bien, acá. Perdón, la voy a inicializar así. A ver si ahí no me da error. Ahí pongo, a ver qué me muestra. No me muestra nada. ¿Qué pasa? A ver, echar nombre. Creo que quedó puesto como nombre. ¿Cómo? No. ¿Qué me faltó poner acá? Es la biblioteca string, pero no entendí que me... Está primero el scan, ¿no debería primero el print? ¿Todo al revés? Wow. Ay, perdón. Acá en el, sí, en el scanf puse lo que tengo que poner en el print. Perdón. Se me escapó. Claro que no dio error de sintaxis acá. Porque acá es printf, ingrese un carácter. Y entonces sí lo leo, porque la función de scanf de lectura solamente tengo que poner el formato de lectura de entrada de datos y la variable, no texto que voy a mostrar por pantalla. Me equivoqué ahí, se me escapó. Printf, y acá es X, ingreso un texto y pongo eso. A ver ahora. Qué raro, no me marcaba ningún error acá en la sintaxis de la función. Ingrese un carácter, por ejemplo, ingreso la letra L. Voy a poner mayúscula. El contenido de la variable letra es L. Ingrese un texto, bueno, me faltó poner un /n como para diferenciar. Ingrese un texto, voy a poner hola mundo, así vemos una diferencia. El contenido de la cadena es hola. Fíjense que escribiendo con el printf no me pone la palabra entera, me pone la frase entera, sino que me escribe hasta que encuentra el primer blanco. Espérenme que lo voy a poner más prolijo esto con /n, porque si no...
Acá vamos a poner un /n antes de empezar cada una de los textos. Bueno, ahora sí. Ingresé un carácter, ingreso la letra L. El contenido de la variable letra es L. Ingreso un texto, acá yo escribo hola mundo, y fíjense lo que escribe. El contenido de la cadena es hola. Cuando yo escribo con scanf, muestra la cadena de caracteres hasta que encuentra el primer espacio en blanco. Cuando encuentra un espacio en blanco, deja de escribir, no continúa escribiendo. Después pongo ingrese otro texto, y ahora estoy leyendo la cadena con el get s. Espérenme que me faltó el gets. El contenido de la cadena es mundo. Espérenme. Acá vamos a poner ingrese otro texto. Get nombre. Ingrese otro texto. Está bien, le voy a poner otra barrita. ¿Qué era el get? ¿Qué era lo que está después del espacio? El get lo que hace es leer toda la cadena, todo lo que encuentra dentro del nombre de esa variable, dentro de la variable. Por ejemplo, si yo esto lo voy a poner como un comentario, así solamente ponemos esta parte. Ingrese un texto. Fíjate que acá yo estoy leyendo con get s, entonces lee todo lo que encuentra, 2, 4, 6, 8, 10, justo son 10 caracteres, y muestra el contenido de la variable es, y me muestra la cadena entera. Acá dice hola mundo, y acá me imprimió hola mundo. ¿Sí? Imprimiendo con put s. Si yo imprimo con printf, que es la impresión con formato, solamente imprime hasta que encuentra el primer blanco. Esa es la diferencia entre una función y otra. Siempre que trabajemos con cadenas, va a ser más prolijo que leyamos la cadena y que imprimamos la cadena con el getS y con el putS, que son funciones propias para trabajar con string, con cadenas de caracteres. Y tener en cuenta, bueno, justo acá me mostró justo todas las letras, porque acá ¿cuántos caracteres hay? 2, 4, incluyendo, caracteres digo, incluyendo el espacio en blanco, ¿no? Hay 2, 4, 6, 8, 10. Y cuando yo digo que una cadena de caracteres, yo la definí recién con 10 elementos, ¿no? Como máximo, habíamos definido la cadena o el string nombre con 10 elementos de entrada. Esto lo inicialicé con la palabra hola, ¿no? Como que ese carácter de entrada tiene la palabra hola, pero después ese valor lo pierdo cuando leo acá con el getS, que leo lo que me escribe el usuario por pantalla. Acá yo digo que tiene 10 caracteres, pero esos 10 caracteres incluye el final de la cadena. En lenguaje C, siempre que trabajemos con cadenas de caracteres, la cadena tiene todas las letras y el último carácter es un /0, la barra invertida y el 0. Por ejemplo, si yo tengo 10 caracteres, sería algo así, por ejemplo, a ver, lo voy a poner acá. ¿Dónde lo puedo armar? Bueno, a ver acá. Si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y el carácter 10 es este símbolo. Eso indica el final de la cadena. Entonces, la cantidad de elementos válidos que tengo son 9 caracteres. Ahí de pura suerte me mostró justo el último elemento, porque se ve que en memoria no tengo nada, entonces me mostró hasta el último elemento, ¿no? Pero en realidad, si yo la estoy definiendo de 9 caracteres, es 9 menos 1, porque el último carácter es el /0, que es el que indica hasta acá llegó la cadena.
y es el que me permite, si yo tengo que averiguar cuál es la longitud de una cadena de caracteres, la puedo averiguar llegando hasta el final de la cadena, que es llegando hasta este carácter, que es el /0. Pero bueno, esto cuando veamos estructuras de datos, como vectores, por ejemplo, que son conjuntos de datos de un mismo tipo, ahí vamos a volver al tema de cadenas de caracteres, cómo trabajarlas y demás. Por ahora sabemos que la defino como un carácter y entre corchetes pongo la cantidad máxima de elementos que va a tener. Si yo tengo que escribir un nombre, generalmente lo definimos con 20 caracteres. Si tengo que guardar el dato de un domicilio, capaz que ahí ponemos 50 caracteres en vez de 20, ¿no? Para poder escribir un domicilio completo y demás. Y las funciones que son más apropiadas para trabajar con cadenas son gets y puts, cualquiera de estas. ¿Pueden trabajar con scanf y printf? Sí, también la puedo leer con formato y mostrarla por pantalla con formato, pero tener en cuenta que solo me va a tomar la primera palabra que está escrita, no la cadena entera. ¿Sí? ¿Se interpreta? Sí, sí. Bueno. Pero otra cosa, volviendo a Sí. lo anterior. Sí. Por ejemplo, yo decía, ingrese su número de libreta. Obviamente, no sabemos cuántos números son. Yo le puedo poner 25 números, o sea, tenía que apretar el enter como para que siga el programa. ¿Es así? Sí, uno, ¿Me explico lo que digo? generalmente el número de libreta, capaz que tomamos un número de 4 dígitos, ¿no? No estaba especificado, claro. No estaba especificado, ¿viste? Uno dice, ingrese la libreta y no sabemos si el número de libreta es una letra que indica la carrera y un número. Claro. Suponemos que son solamente números y como máximo pueden ser 4. Está bien. Pero lo tomamos así declarado como entero, está bien. Sí, sí. Pero bueno, y esto a ver cómo corría. Ingrese un número de libreta, por ejemplo pongo S. Ingrese las notas, ponele ingreso un 5, un 4, un 4. ¿Y qué me faltó ahí? A ver. Que se tilda porque me faltó escribir algo. A ver. Espérenme que voy a poner ingrese notas, libreta. A promedio la asigno, nota 1 más nota 2 más nota 3. Si promedio es esto, si no, si promedio. Bien. A ver, ¿me quedó algo por acá arriba? No. Int. Es una función main. Tengo declarado libreta, nota 1, nota 2. ¿No va en el promedio del ampersand? ¿Promedio no? Cuando va el print. No, solamente el ampersand cuando lo leemos. Después, en este caso a promedio, le estamos asignando un valor que es el resultado de toda esta operación. Nota 3, voy a poner así. Después, si promedio, o sea, si el resultado de esa expresión... A ver, capaz me está faltando un punto y coma o algo, capaz que me equivoqué en algo. Si promedio mayor o igual a 9, si no, si promedio mayor o igual a 6, si no, porcentaje de, está bien. Porcentaje ¿Sabes ahí del if? después del if, el primer if. ¿Cómo? ¿Después del La primer llave if? del if, sí, llave ahí. Sí. Llave. Abrir una llavecita acá. Sí, no sería necesaria porque No, justo de primero. Vale. Porque es una instrucción sola la que hay, pero a ver, capaz que me estoy equivocando. Yo decía la primera, viste, ahí, promedio mayor o igual a 9. Se queda esperando como que las notas... Como que espera una instrucción más. Sí, y no estoy leyendo otra cosa, no estoy equivocada porque estoy viendo.
arriba no te quedó nada sin el Sin tema este de declarar. comentar. Claro, Arriba, bueno, digamos, de todo esto. me parece que lo puse todo oculto, ¿no? Sí, porque está todo comentado. ¿Tenés el email arriba y tenés el email abajo o no? Ah, no. A ver. It main y abajo lo tengo con return. Está bien. Y acá, no sé, únicamente promedio lo pongo como float. Igual no debería ser este el problema porque, Porque te da entero y listo. claro, porque de última, si yo pongo porcentaje de, implícitamente estoy diciendo de ese resultado que es, por ejemplo, un número decimal, solamente voy a mostrar la parte entera, así que no debería haber. Capaz que no estaba inicializado promedio, pero después leo las notas, que son valores enteros, las 3 están con ampersand, a promedio le asigno nota 3. A ver si ayer funcionaba. El alumno está desaprobado. ¿Por qué me pide 4 notas? A ver. Estamos leyendo 3. Creo que capaz que el espacio este. Borré el espacio que había acá. Había un espacio así. A ver. El alumno está desaprobado, promedio 0. Y ahí les ponés entre paréntesis ahí la división, después de la suma. ¿Cómo la división después de la suma? Ah, no, está bien, me habías puesto entre paréntesis la suma. No, está bien. 2, F. Pero Voy a poner, cuando es que, haces nota 1 más Yo nota de- 2 más nota 3, tiene que estar entre paréntesis, sí o sí. no sería necesario, lo puse, ahora lo cambiamos. Yo abajo de promedio había puesto Sí. un scan promedio. ¿Y qué leías con el scanf? La variable promedio. Pero no es un valor que ingresa por teclado, porque lo que sí ingresa por teclado es las 3 notas del alumno. Pero después no, el promedio es un valor que nosotros lo calculamos. Entonces sobraría en mi ejercicio. Claro, ahora lo compartimos, Mirá, ahí salió bien, miren lo que tenía. Acá cuando estaba imprimiendo el valor de la variable promedio, lo estaba imprimiendo con porcentaje D, que era cuando la tenía declarada como entero. Le puse acá el formato cuando imprimo una variable que sea float, que sea decimal. Recuerden que yo la puedo imprimir así con el formato porcentaje F o poner, por ejemplo, punto 2, y ahí estoy indicando que después de la coma me muestre hasta 2 decimales. De la forma que ustedes prefieran lo pueden mostrar. Y en la lectura tenía problema de que en lugar de leerme 3 variables, intentaba leer 4 porque tenía un espacio más acá en el scanf. Está bien, con cada variable tengo un espacio, pero en el último no es necesario tampoco. Ahora vamos a poner otras notas. Si ponemos... Bien, el alumno está aprobado, el promedio es 7, 7 y pico debe ser. Bien, ahí funciona. Bueno, esta es una posible solución, ¿no? Al ejercicio que estábamos viendo. Algunos detalles a tener en cuenta, ¿no? Estas llavecitas no son necesarias porque justo dentro del else no es que tengo más de una sentencia, tengo una sentencia que es una estructura completa, ¿no? Que es esta. Entonces no necesitaría las llavecitas. Después tenemos que estar atentos al formato con el cual mostramos o con el cual leemos los datos. Vieron que es fácil confundirse con qué formato tengo las cosas, ¿no? Y a veces no funciona. Porque encima no se lo dice ni como error.
Claro, no lo marcaba como error, al menos acá abajo. Es que en realidad debería poder funcionar acá, que uno ponga porcentaje de, y entonces implícitamente estaría forzando a la variable o al compilador para que me muestre solo la parte entera de ese valor. Debería funcionar, pero bueno. Claro. Bueno, esta es una posible solución. Mercedes, ¿querés compartir la tuya en estos minutos que quedan? Quedan 6. Bueno, ¿cómo? Ya, dejo de compartir yo y ahí podés compartir. Cualquiera de ustedes puede compartir pantalla. Voy a ir tomando nota de los presentes. Profe, te había mandado, viste, pero no te lo leyó. ¿En qué formato te lo tenía que mandar? Porque le puse, viste, el que tenía el logo del CodeBlocks. ¿En cuál parte? Repetime. ¿Viste en la parte que vos decías que había que mandártelo en el archivo que tenía el Sí, loguito de CodeBlocks? sí, en el archivo que es .c. Ah, bueno, ahí me fijo, ¿eh? Si no, ahora comparto y les muestro cuál es el archivo. Ahí estoy viendo. Bueno, a ver, inicializás libreta en 0, nota 1, 2 y 3 como entero, introduzca un número. Mirá, Mercedes, ahí, Mercedes, ¿no? Sí, Mercedes Pérez. En el scanf, fíjate este detalle, siempre primero entre comillas el formato que tiene la variable que vas a leer. Después el resto va sin las comillas. Ahí cerrarías comillas. Bien, y al final el /n con las comillitas no va, y la coma tampoco. Fíjate que yo hoy en el apuro de escribir también puse en el scanf todo lo de escritura, pero no, son diferentes. Fíjate que en la línea 10 va ampersand, libreta y cierro paréntesis, el resto no va, ¿eh? Ampersand, libreta, cierro paréntesis. Y después introduce una nota. Bien, fíjate de corregir la lectura de la línea 13. No sería necesario para cada uno, entre comillas, sino todos los formatos que son de las variables que lees, entre comillas. Ah, pensé que tenía que ponérsela. Bien. Después declarás la variable de tipo carácter, aprobado, sobresaliente, desaprobado, y de tipo float, promedio. Bien. Y más abajo, a promedio, en la línea 18, ¿qué es lo que quisiste hacer ahí? A promedio quería asignarle Sí. la suma y la división, digamos, el resultado de esa operación. Bien. Pensé que se Fíjate, asignaba con dos iguales. bien, fíjate, cuando nosotros tenemos que asignarle a una variable el resultado de una expresión, o mejor dicho, cualquier línea en lenguaje C, tampoco comienza con paréntesis, siempre es una variable del lado izquierdo. Y el signo igual no iría, porque ahí vos lo que estarías comparando es el contenido de la variable promedio es igual a la suma de las 3 notas dividido 3, así que igual es cuando comparamos, no cuando asignamos. Y después, eso lo único que modificaría, en lugar de porcentaje 3, sería dividido 3, la barra divisoria que usamos normalmente. Porque el porcentaje, acordate que te devuelve el resto de la división. Y después, fíjate que a la variable promedio ya le asignamos un valor, ¿no? Que es el resultado de esa expresión aritmética. Si vos la estás leyendo ahora, le decís al usuario que te ingrese el promedio, perderíamos el resultado anterior.
Eso no sería necesario, perfecto. Después mostrás el promedio es igual a, y pones el formato 1.2F y pones promedio, está bien. Y después decís, si aprobado es igual a promedio, ahí, ¿cómo era lo que querías hacer en ese if de la línea 21? Yo quería decir que era aprobado si era igual o mayor a 6, Sí. y si era igual o menor a 8 sería. Bien, porque aprobado, la variable aprobado la declaraste como un carácter. Y ahí, si vos pones todo esto entre comillas dobles, es como cuando uno lo pone dentro de un printf, ¿no? Como que tampoco haría nada y iría sin las comillas. Pero aprobado, ¿vos qué le querés asignar? La palabra aprobado, la letra A de aprobado, si es que el promedio está entre 6 y 8, una cosa así. No, yo quería que me muestre el resultado aprobado si el número estaba dentro de ese rango, digamos. Bien, la palabra aprobado que te muestre. Claro, que me muestre la palabra aprobado. Entonces, dentro del if, solamente vas a tener si promedio mayor o igual a 6 y promedio menor o igual a 8,